Hola traders, ¿qué tal? Mi nombre es Mauricio Campos. El día de hoy vamos a ver estructura de mercado avanzada. Obviamente, antes de que comiences a ver este video, déjame decirte algo, y es que es demasiado importante que primero ya hayas pasado por todo el curso de intermedio y que ya tengas clara también la estructura de mercado básica, ya que si no vas a volar con esta información que te voy a dar el día de hoy porque ya estamos en avanzados. Listo, vamos a comenzar directamente con este video que va a ser la teoría, para que puedas entender cada uno de los conceptos que te voy a dar y los puedas practicar perfectamente dentro del mercado. Primero que nada, debes de entender lo siguiente. Vamos a modificar por aquí esto al 28 y simplemente vamos a borrarlo. Entonces, debes de saber algo, y es que en cualquier tendencia que tengamos, tenemos dos zonas para validar entradas. Entonces, vamos a poner aquí, en cualquier tendencia, tendencia tenemos dos zonas para validar entradas en dos tendencias más que nada, ¿no? Nosotros vamos a hacer aquí un dibujito, y es que nosotros ya sabemos que tenemos en el precio tres tipos de tendencias, ¿no? Esto ya lo vimos, simplemente haciendo un repaso. Nosotros ya sabemos y debemos de saber y debemos de identificarlas de manera correcta y de manera sencilla, que tenemos una, dos y tenemos tres tendencias dentro del mercado: una tendencia alcista, una acumulación y una bajista. Bueno, como nosotros ya estamos tan avanzados y ya sabemos, vamos a eliminar directamente la acumulación y solamente nos vamos a centrar y solamente vamos a buscar operaciones en la tendencia alcista como en la tendencia bajista, operaciones de compra y operaciones de venta, ¿no? Listo. Una vez sabiendo esto y sabiendo que no vamos a utilizar lo que viene siendo la acumulación, pues debes de saber que en cualquier tendencia tenemos dos zonas para validar entradas, ya sea pues entradas en compra o ya sean entradas en venta. Siempre vamos a tener dos zonitas. Entonces, ¿dónde vas a encontrar esas zonas? Bueno, déjame, te hago por aquí un dibujito, ¿no? Para que lo puedas entender mejor. Vamos a hacer esto así y así. Esto por aquí y así. Listo. ¿Qué estamos viendo aquí? Mira cómo ahora ya no son simple puntos mínimos y máximos, ¿no? Ya no es así como te voy a hacer los ejemplos, sino que ahora sí vamos a ver ejemplos que salen en el mercado real, o sea, ejemplos que realmente suceden para que puedas identificarlos de la mejor manera. ¿En qué tendencia estamos? Mira aquí, claramente este high, que en su momento era de toda una tendencia alcista, ha sido roto al alza y nos causa un BOS, un rompimiento estructural. Con esto, pues nosotros ya validamos que estamos en una tendencia completa y absolutamente alcista. Incluso aquí podemos marcar nuestro higher low y nuestro higher high. Correcto, ¿verdad? Listo. ¿Qué nos dice la teoría? Bueno, la teoría nos dice que tenemos dos zonas siempre. ¿Dónde vamos a identificar la primera zona? Bueno, la primera zona siempre la vamos a encontrar en todo el extremo del movimiento. Vamos a cambiar esto un poco más para abajo para tener un poco más de margen. Listo. Entonces, la primera zona nosotros siempre, siempre, siempre la vamos a encontrar en el extremo, ¿no? El que siempre te digo yo que busques como tu punto mínimo después del rompimiento. Te rompe ya a la izquierda la zona más baja a la que el precio retrocedió antes de crear todo el movimiento. Listo, ya lo encontramos. ¿Cómo lo vamos a nombrar o cómo es como se llama? Se llama extremo, o también lo podemos nombrar como original, que viene siendo pues el origen, ¿no? De todo el movimiento, y el extremo, que literalmente pues es el extremo del impulso, ¿no? La zona más baja del impulso. Sencillito, como tú lo quieras nombrar, está correcto. Ahora, esto al mismo tiempo, ¿qué es o cómo más nosotros lo vamos a nombrar? También lo vamos a nombrar de la siguiente manera. POI. Nosotros cuando digamos o cuando escuches que yo te diga tienes que marcar tus POIs, me estoy refiriendo al extremo y a la segunda zona que ahora marcaremos. Entonces, también se le conoce como POI, que simplemente viene siendo el punto de interés. Así de sencillo, punto de interés. Ahora, esta sería nuestra primera zonita a tener en cuenta. Ahora, Mauricio, ¿cuál es la segunda zona? Bueno, la segunda zona la encontraremos por aquí. Por aquí encontraremos la segunda zona. Y esta segunda zona, ¿cómo se llama o cómo la conoceremos? De la siguiente manera: decisional. Este decisional también tiene otro nombrecito que se le conoce como flip.
cualquiera de los dos nombres es lo mismo. Recuerda que en el trading encontraremos varios nombres que se refieren al mismo concepto. Ahora sí que simplemente utiliza el que sea de tu agrado. Listo. Entonces tenemos ya todo el extremo, todo el original, y todo el decisional. Ahora, también al decisional se le llamará POI, punto de interés. Entonces, cuando escuches que te dicen identifica, o cuando yo mismo te diga identifica primero tus puntos de interés, me estoy refiriendo que debes de identificar tu decisional y tu extremo. ¿Listo? Perfecto. Ahora, ¿con qué objetivos el precio nos deja estas dos zonitas? Bueno, con el objetivo de hacer lo siguiente. Puede ser que retroceda y llegue al decisional y después salga rompiendo la estructura, o también puede ser completamente válido que caiga hasta el extremo y recién ahí continúe con su dirección. Cualquiera de los dos escenarios es completamente válido. Vamos a ponerle aquí un check, ¿no? Que es completamente válido. Vamos a ponerle aquí como una palomita de válido. Listo. Entonces, cualquiera de los dos escenarios que tú utilices o que veas es válido, tanto el decisional como el extremo. Vamos a verlo ahora en el caso bajista. Es exactamente lo mismo, simplemente pues para que lo veas, ¿no? De diferente manera, pero prácticamente es lo mismo. Vamos a hacer aquí el dibujito y vamos a hacer lo mismo. Ahora te voy a decir cómo debes de identificarlo y cómo te vas a dar cuenta de cuál es correcto y cuál no. Aquí tenemos el rompimiento que nos decía que estábamos delante de una tendencia completamente bajista. Y pues aquí teníamos ya nuestro punto máximo, todo el high del movimiento. Y pues aquí todo nuestro punto mínimo, ¿no? Todo esto de aquí era nuestro impulso a la baja. Nuevamente identificamos nuestros bloques, todo el extremo. Mira cómo esta es la zona más alta a la que el precio retrocedió antes de romper la estructura. Entonces, este de aquí, ¿qué vendría a ser? Vendría a ser todo nuestro extremito. Listo. Aquí sería. Y pues los nombres vienen siendo exactamente los mismos. Este sería nuestro extremo original. Todo esto de aquí vamos a hacer un poco más grande. Todo esto sería nuestro extremo, nuestro original, que también viene a ser punto de interés, ¿correcto? Y nuestro segundo punto de interés sería todo el decisional, que lo encontraríamos en esa zonita, aquí. Al igual que en las compras, lo vamos a ver exactamente de la misma manera. Igual, si el precio hace lo siguiente, si el precio cae, llega a tu primera zona y se va, es válido tomar una entrada. Igualmente, si no respeta el decisional, pero si llega al extremo y cae, también era válido y también podías haber aprovechado un movimiento en toda esa zona de allí. Listo, entonces cualquiera de los dos POIs que tú identifiques es válido y siempre los debes de tener en cuenta. Esto es muy importante. Entonces ahora, en pocas palabras o para más o menos hacer como un resumen, ¿qué es? Déjame borro esto. ¿Qué es el extremo? ¿No? ¿Qué es el extremo? Me preguntarás. Vamos a hacer esto así y esto así. Bueno, el extremo, por un lado, es el creador del movimiento. Es el creador del movimiento o del impulso, como lo quieras nombrar, del movimiento o del impulso. Listo, entonces ahora sí, ¿qué más vendría a ser todo el extremo o todo nuestro original? Pues también desde donde comienza, es desde donde comienza todo el movimiento. Desde el extremo, desde nuestro extremito, el precio nos está indicando de dónde comienza ese movimiento. Esa va a ser la zona correcta para marcar como punto mínimo, como higher low en el caso alcista, por si el precio no lo rompe, ya irnos a las ventas y no confundirnos con otros posibles mínimos que podamos identificar. Entonces, esto es lo que nos dice el extremo. Ahora, ¿qué nos dice el decisional? Lo mismo que en el extremo, también tiene dos puntos que debe de respetar o que más bien dicen lo que significa el decisional, y es que el decisional es el causante del rompimiento estructural. Vamos aquí otra vez. Es el causante, del rompimiento estructural.
es el que ocasiona el rompimiento estructural. Simplemente eso vendría a ser su significado. Entonces, ahora sí, si es el causante del rompimiento estructural, ¿qué más es? ¿Qué más es? Bueno, pues también lo vas a identificar, antes del boss. Esto es muy importante. Siempre, siempre tu decisional lo vas a localizar antes del boss. Te pregunto, en esta ocasión, si este era el extremo y el precio subía, 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 mira cómo aquí hacía como un pequeño retroceso, hacía una caída y desde aquí el precio que hacía, ¡pum! ¿Te fijas cómo cae? Rompe la estructura aquí con cuerpo de vela y nos crea todo el movimiento. ¿Por qué retrocedió? Porque claramente en los extremos nosotros teníamos aquí una zonita de ventas, una zona de oferta. Vamos a ponerlo rojito y un poco más fuerte para que lo alcances a ver. Entonces, en toda esta zona, en todo este extremo, había una zona de oferta que debemos de identificar y que el precio llega, tiene una pequeña reacción, hay un fallo en la estructura, el precio no logra caer, hay una indecisión en el precio y decide a las últimas subir y romperte la estructura. Entonces, este mínimo de aquí, esta indecisión que hubo aquí, fue el causante del rompimiento estructural del máximo anterior. Ese se convierte en todo tu decisional o en todo tu flip, como lo quieras nombrar. Listo. Al igual que en la zonita de compras, aquí como estamos pues a la inversa, ¿no? En vez de ir al alza, va a la baja. En vez de una zona de oferta en todo el extremo, había una zona de demanda. Había una zonita aquí de compras, una zona de demanda. ¿Y qué sucede? Que el precio llega nuevamente, tiene una pequeña reacción porque llega a zonas de compras, tiene una reacción, hay una indecisión en el precio y al final cae rompiendo la estructura. Entonces, este de aquí es el causante del rompimiento estructural. Espero que me estés entendiendo esa parte. Es el que ocasionó todo el rompimiento del mínimo anterior. Listo. Entonces, ahora sí, una vez dicho eso, por el decisional, pues por eso dice que siempre es el causante del rompimiento y que siempre lo vas a identificar antes del boss, porque si es el que hace el rompimiento, obviamente pues va a estar por encima del boss. Antes de que rompiera, se va a empezar a crear y después del rompimiento lo vamos a identificar. Y pues el extremo simplemente es el creador del movimiento, es desde donde comienza todo el impulso. Perfecto. Entonces, ahora sí, una vez dicho esto, hay una cosita aquí que quiero que entiendas que muchas veces me preguntan. Muchas veces me preguntan esto y es la siguiente pregunta. Es la siguiente pregunta. ¿Cuándo? Vamos a ponerlo. Sí, vamos a ponerlo aquí. Me preguntan, ¿cuándo, ¿cuándo tomar un decisional o un extremo de manera correcta? ¿Cuándo puedes tomar ya sea un decisional o un extremo de manera correcta? ¿Cuándo yo sé si mi decisional lo respetará o si lo debo de considerar y cuándo no? Para eso simplemente vamos a hacer otros ejemplitos por aquí. Déjame, te hago aquí un dibujito simplemente y te lo voy a hacer un poco más complejo. Veamos aquí, así. Ok, está bien, el precio hace así. Listo, 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 listo. Esto sería por aquí, ¿no? Sí, muy bien. Y déjame dibujo de una vez el otro ejemplo, ¿no? Para de una vez arrancar haciéndolo. Entonces vamos a hacer prácticamente lo mismo, prácticamente lo mismo. Y pues simplemente aquí voy a cambiar algo. Así sería. Ahora sí, vamos a ver primero el primer ejemplito, el primer dibujo que te puse por aquí. ¿Qué sucede en este ejemplo? Bueno, primero que nada, entendemos que veníamos de rompimientos estructurales. Ya no creo que sea necesario incluso explicar impulso y retroceso, porque tú ya deberías de considerarlo o de tenerlo en cuenta directamente, ¿no? Tú ya lo tienes que tener bien practicadito esto. Perfecto, vamos a cambiarle aquí de que esto era completamente bajista. Teníamos un rompimiento de estructura a la baja, lo cual el precio, lo que ahí nos estaba indicando, era de que estábamos aquí frente a un impulso o a todo un punto máximo y un punto mínimo de un impulso bajista, ¿correcto? ¿Qué sucede? Se supone que tú en esta zonita de aquí, imaginémonos que esto no existe, se supone que tú en toda esta zona debistes de haber programado una venta.
En toda esta zona de aquí, tú debiste de haber metido tus ventas y perfectamente, si tú hiciste esto de aquí, estabas en lo correcto. Era completamente válido que tú hicieras esto y tú programaras aquí, pero completamente válido. ¿Por qué? Porque tú estás haciendo lo que la estructura te indica, vender en todos los extremos, por ejemplo, dentro de la tendencia bajista, buscar las ventas. Ahora resulta que el precio tuvo una reacción, pero te stop-losseó, no te respetó la entrada. Dices, bueno, no pasa nada. Hay stop loss y esto es muy importante, que esto siempre se lo he dicho yo a la comunidad privada. Y es que hay ISL, vamos a ponerlo así, hay ISL que sí o sí debes de tener. Hay stop loss, me borro esto que estoy escribiendo muy mal. Hay stop loss, hay SL que sí o sí debes de tener. Esto siempre tenlo en mente porque saberlo te va a ayudar demasiado. Créeme lo que te estoy diciendo, te va a ayudar mucho porque cuando tú ya sabes que sí o sí hay stop loss que vas a tener, con eso simple y sencillamente vas a dejar de frustrarte cuando el precio no te respete una zona. ¿Por qué te digo eso? Porque si tú estás respetando tu plan de trading y tu zona de entrada, si tú estás vendiendo en esta zona y tú decidiste, al igual que tu plan de trading, de que esta era la zona correcta de ventas, aunque el precio haya querido stop-lossearte, a ti no te debe de importar. No te debe de importar en lo absoluto. ¿Por qué? Porque tú hiciste lo que tenías que hacer, buscar ventas. Hay veces que el precio te stop-lossea, como en esta ocasión, ¿para qué? Para simplemente cambiar de dirección al alza. Y pues nosotros sí podemos ver con escenarios un poco más avanzados o con conceptos más avanzados, podemos tener como una idea de cuándo el precio puede cambiar de dirección, pero a ciencia cierta no lo sabemos, no sabemos cuándo exactamente el precio va a cambiar de dirección. Entonces, como no lo sabemos, no te debes de frustrar tú por esto. Vamos a cambiarle el color también. No te debes de frustrar por esto. El precio lo que simplemente hizo es cambiarte de dirección. Ahora, ¿qué te está diciendo nuevamente? Mira, aquí vamos a ver lo mismo, extremo y decisional. ¿Qué sucede? Si ya identificaste un rompimiento, del rompimiento, la zona más baja a la que el precio llegó antes de romper, ese es tu extremo, que sería todo este punto de aquí. Vamos a hacer así, ¿no? Que simplemente fue toma de liquidez, digamos, o iguales, así, no pasa nada. ¿Qué sería? Toda esta zonita, la zona más baja a la que el precio llegó antes de hacer todo el movimiento al alza, ¿correcto? Entonces tendríamos todo este movimiento. Te pregunto, te pregunto, toda esta zonita de aquí sería nuestro extremo y nuestro original, o no sería toda esta zonita de aquí nuestro extremo y nuestro decisional, nuestro original, perdón. Claro que sí, ¿verdad? Porque es el generador del movimiento, es el que crea todo el impulso al alza. Desde aquí comienza todo el movimiento que llegó aquí al alza. Ahora, ¿qué más tenemos? Pues tenemos un segundo POI. Tenemos un segundo POI. Déjame lo robo de aquí. Déjame así. A ver. Allí sería y este. Listo. Bueno, y este ya me lo traigo aquí, ¿no? Ahora sí. Entonces, ¿qué sucede? Que tenemos un segundo POI. Vamos a ponerlo aquí para que se vea eso. Y listo, tenemos un segundo POI. ¿Cuál sería este segundo POI? Pues ese segundo POI es el decisional, que ahora vamos a ver cuándo tomar uno o cuándo tomar el otro. Perfecto, ya tenemos identificadas las dos zonitas en las que nosotros podemos tomar decisiones. Nuestro decisional, simplemente nosotros, ¿cómo le vamos a nombrar en nuestra metodología o cómo escucharás que yo lo nombro? Simplemente como decisional. Nunca le digo flip, la verdad. Y al original, pues de vez en cuando sí le digo original, pero normalmente le digo pues extremo, ¿no? Vamos a dejarlo así los dos. ¿Cuándo tú puedes validar simplemente uno u otro? Vamos a ver aquí cuándo puedes tomar un decisional, ¿no? Entonces, para que tú tomes, eso te lo voy a escribir, te lo voy a apuntar también, así que voy a subir esto un poco, yo creo. Voy a subir esto un poco para arriba para que me puedas poner atención en esto que te voy a decir. A ver, que no me deja moverlo. Listo. Esto por aquí y bueno, este todavía no nos estorba, ¿no? Listo, vamos a apuntártelo por aquí debajo. Vamos a ponerlo por aquí. Para tomar un decisional correcto, el precio debe de tener una reacción clara después de que llega a tu zona de oferta. Debe de tener una reacción clara y evidente antes de romper la estructura. Entonces, vamos a apuntar eso. Para tomar un decisional correcto,
el precio debe tener una reacción clara, debe darte una reacción clara antes de hacer o antes de romper, de romper la estructura. Listo. ¿Qué nos dice aquí? Que para tomar el decisional correcto, el precio debe de tener una reacción clara antes de romper la estructura. Perfecto. Te pregunto ahora, ¿nosotros aquí tuvimos una reacción clara o no? Claro que sí. Mira cómo el precio subía, llegaba a la zona de oferta donde se suponía que el precio tenía que caer porque venía bajista y eran zonas de ventas. Hace una pequeña reacción y no logra caer, vuelve a subir. Nuevamente reacciona y no lo logra. Nuevamente reacciona un poco más, incluso se lleva a los mínimos, reacciona un poco más. ¿Y qué hace? Hay una falla, una indecisión. Mira cómo se forma la indecisión. El precio reacciona y esta indecisión lo que ocasiona es una falla en el precio, una falla en la estructura que ocasiona el rompimiento del máximo anterior. Entonces, cuando tú tienes aquí una reacción tan clara y evidente, tienes un muy buen decisional. Ahora, aquí te voy a decir cómo tomar el decisional o te voy a dar como un tip que son como puntos extras, ¿no? Puntos extras lo vamos a llamar. Listo, aquí, 24. Entonces, ¿qué sería? Sería un tip para validar o para validar mejor el decisional. Para validar mejor el decisional. Listo, este van a ser el tip que te voy a dar. ¿Cuál va a ser? Bueno, claramente el que es obligatorio y es que tenga una reacción clara, una reacción clara antes de romper. Esto es muy importante, que tenga la reacción clara antes de romper, que esto pues es el requisito que debes de tomar o debes de tener para poder considerar este decisional, todo este mínimo que ocasionó el rompimiento como un decisional válido. Ese es fundamental, es obligatorio incluso te diría yo. Ahora, ¿cuál es el tip? ¿Cuál es el tip que yo te voy a dar? Pues el tip extra sería, vamos a hacerlo así, el tip extra sería, ¿cómo te lo pongo? Listo, ya sé, que tome liquidez, ahí dice liquidez, que tome liquidez de mínimos anteriores. De mínimos anteriores. ¿Por qué mínimos? Pues porque estamos en una tendencia alcista, ¿no? Entonces vamos a poner de mínimos o máximos anteriores. Ya si estamos pues en una tendencia bajista, al contrario, pues que sean máximos. Pero simplemente que tome liquidez de mínimos o máximos anteriores. ¿A qué me refiero con esto? Mira aquí. Quiero que prestes atención a toda esta zona. El precio tenía una reacción clara y evidente, ¿correcto? Entonces ya cumple con el obligatorio para hacer un decisional correcto. Pero ahora, si ese decisional toma liquidez de mínimos anteriores, te digo yo, ese es un muy buen punto de interés para tomar una operativa incluso por riesgo y hasta descartando el extremo porque el precio tiene mayores probabilidades. Y te pregunto, cuando el precio nos creaba estos impulsos y retrocesos, ¿nos dejaba aquí lows en forma de liquidez o no nos la dejaban? Sí nos la dejaba aquí, ¿verdad? ¿Y qué sucede? Que el precio cuando hace la reacción clara, ¿qué se hace con estos mínimos? Se los come. Entonces automáticamente está sacando liquidez y creándonos un bloque que fue el que ocasionó el BOS, el rompimiento de estructura al alza. Entonces aquí en esta zonita, en todo este decisional, déjame borro esto, en todo este decisional, perfectamente tú puedes programar tu entrada. Sin ningún miedo y sin ningún tipo de problema, tú aquí puedes programar la casa y como dicen por ahí, meterle la casa, ¿no? Con todo y la mascota. Literalmente en esta zona de aquí, tú ya puedes programar tu entrada sin miedo. Listo. Entonces, ahora sí, ¿hasta dónde te vas? Bueno, pues eso ya depende de tu gestión de riesgo, ¿no?
Eso ya depende de tu gestión de riesgo, pero digamos que neutralizar los máximos. Aquí tú ya perfectamente puedes programar tu entrada. Listo. Ahora sí. ¿Qué, en qué ocasiones? Porque aquí ya estamos viendo cuándo sí tomar un decisional, pero ahora también hay otro escenario, cuándo no tomar el decisional y descartarlo y simplemente quedarte con el extremo. Ahora, aquí tú puedes hacer dos opciones. Si ya tienes clarísimo el decisional y te cumple con la toma de liquidez y la reacción clara, tú puedes programar directamente en el decisional e incluso el extremo descartarlo. Ahora, si te sientes más seguro, el extremo sigue siendo un extremo. Este siempre será válido. Y si ya tienes liquidez, que el mismo decisional puede ser la liquidez del extremo, lo que también puedes hacer es simplemente dividir tu riesgo de entrada. Déjame hacer esto más para acá. Divides tu riesgo de entrada y programas aquí dos órdenes. Una orden en el decisional y la otra en el extremo, por simple seguridad de que si el precio te lleva aquí en stop loss, pues ya te active la orden del extremo, ¿no? Por seguridad más que nada. Listo. Así sería cuando debes de tomar un buen decisional y pues el extremo, si lo quieres considerar sí o sí, pues ahí lo pones. Y ya si digamos, tú operabas, tú metías por operación o por día el 1% de tu cuenta, ¿qué vas a hacer ahora? Pues simplemente lo divides. Simplemente lo divides y arriesgas ahora el 5% por operación. En cada una ingresas el 5% y tú sigues teniendo la misma gestión de riesgo, pero pues dividida en dos operaciones y así de sencillo. Ahora, en el otro escenario, ¿cuándo no tomar el decisional? Bueno, pues vamos a ver aquí lo siguiente. También veníamos de una estructura bajista. Mira aquí, date cuenta, rompimiento a la baja. Pero ¿qué sucede? ¿Qué sucede en este escenario? Sucede que de igual manera el precio tenía una zona aquí de reacción, no logró caer y rompe la estructura, no nos hacía un cambio de dirección al alza. Perfecto, ya lo identificamos y ya vimos que el precio nos rompió aquí. Ahora, si ya identificaste este rompimiento y estás completamente seguro de que ya cambió de dirección, ¿qué tenemos que hacer? Nuevamente nos ponemos ahora a identificar nuestros bloques. Y ahora, aquí vamos a ver la diferencia. Te pregunto, ¿tú ves una diferencia en este decisional? Mira cómo el precio intenta caer y rompe la estructura. ¿Ves una diferencia en este decisional comparado con todo este movimiento que el precio nos hacía aquí? Claramente notamos lo que viene siendo pues una diferencia, ¿no? ¿Por qué me preguntarás? Bueno, pues porque claramente lo que nos dice los requisitos para un decisional es que mira aquí, que tenga la reacción clara antes de romper. Te pregunto, ¿este de aquí tiene una reacción clara antes de romper la estructura o no? No la tiene. Mira cómo simplemente intentó caer aquí un poquito y después sube. Entonces, ¿qué pasa? Que en ese escenario nosotros automáticamente vamos a descartar el decisional. En este escenario, ese decisional no nos interesa y no lo vamos a tomar como válido. ¿Por qué? Porque no cumple con los requisitos, no es un decisional correcto. ¿Qué vamos a hacer en ese escenario? En ese escenario simplemente nos vamos a quedar con todo el extremo. Con todo el extremito que el precio nos dejaba, esa será la zona en la que nosotros podamos programar sin ningún tipo de problema una entrada. Perfectamente la podemos programar en todo el extremo porque sí, pues sigue siendo un extremo, sí cumple con todo para ser un extremo, es el creador de todo el movimiento. Entonces ahí sería, ¿no? Vamos a ponerle el nombrecito aquí. Este sería nuestro extremo. Entonces, literalmente, ¿cuándo no vamos a tomar un decisional? Pues cuando no tenemos una reacción clara y evidente o una reacción clara, cuando no tenemos una reacción clara, idealmente, vamos a ponerlo aquí, cuando no tenemos una reacción clara, idealmente lo mejor es tomar solo el extremo. Entonces, cuando no tenemos o cuando no tengamos una reacción clara y evidente, después de que identifiquemos los rompimientos y después de que identifiquemos pues toda la estructura, lo ideal sería solamente tomar el extremo o el original simplemente. Y este de aquí únicamente lo podemos considerar como liquidez.
Así de sencillo. En ese escenario ni siquiera nos volvemos locos, le damos vueltas a la cabeza pensando de que si tomamos confirmaciones, no, lo descartamos automáticamente. ¿Qué sería lo que nosotros vamos a esperar? Pues nosotros vamos a esperar toda nuestra zona del extremo. Vamos a esperar toda nuestra zona del extremo para que el precio haga lo siguiente. Caiga, 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 llegue a nuestra zona y ¡pum! Nos dé el movimiento que estamos esperando. ¿Por qué? Porque este es un extremo válido, es un POI válido, es un punto de interés que debemos de tener en cuenta. Y pues en este escenario lo ideal sería que el precio únicamente llegara al decisional y continuara con esa dirección que ya llevaba, alcista. Entonces, en estos escenarios, para que simplemente lo tomes en cuenta, cuando debes de tomar solo un decisional es cuando te cumpla la mayor cantidad de confluencias. Entre más confluencias, mayor es probabilidad de éxito. Y ya tú decides si cumple con todo, puedes programar directamente solo en el decisional o programar en el decisional y en el extremo sabiendo que siempre es un buen punto de interés por si el precio se le da la gana, que no debería o idealmente no lo suele hacer, pero si se le da la gana de bloquearte allí e irse con el extremo. Lo puede hacer, así que es decisión tuya. Y en este otro escenario, a pesar de que ya estábamos completamente alcistas, ¿qué sucede? El decisional no nos gusta porque no cumple con tener esa reacción clara y ni siquiera saca liquidez, pero con que ya no tenga la reacción clara no nos interesa y simplemente nos quedamos con el extremo. En estos escenarios podemos programar también por riesgo en todo el extremito. Así que listo, chicos. Pues esto de aquí viene siendo la clase de teoría de estructura de mercado avanzada. Aquí ya vistes que es un decisional, ya sabes que es un extremo. Mira aquí cómo te lo expliqué. El extremo es el creador del movimiento, es el que genera todo el impulso. Y el decisional, pues es el causante del rompimiento, al igual que siempre lo vas a encontrar por encima. Antes de nada, ¿cuándo vas a saber o cómo vas a poder identificar esa reacción que ocasiona el rompimiento? Pues como te lo dije arriba, ¿no? Marcando la zonita de oferta, toda la zona a la que el precio se mete y que veas que ahí tiene la reacción y después falla rompiendo la estructura. Al igual que en la que no tuvo reacción, la vas a marcar para ver qué hizo el precio y ahí tomar decisiones de si es toma de liquidez, si es un decisional, si no es nada, si simplemente es más liquidez y pues ahí vas descartando. Así que nada, chicos, antes de finalizar, es muy importante que me sigas en mi Instagram si quieres que continuemos con estas clases que estamos dando de bastante valor y completamente gratuitas, ya que así yo voy a saber que en realidad estás apoyando el canal y estás apoyando el contenido y que te está sirviendo y pues para seguir trayendo esta información que ahora ya estamos con el curso de avanzado y es completamente gratuito. Te invito a que me sigas en mi Instagram, aquí está Mau Campos FX. Así que nada, eso es bastante importante. Por otro lado, también es importante que le des like al video, perdón, que tenga ese apoyo, que se vea, que dejes tu comentario, que se vea que te gusta, que te está sirviendo y que estás aprendiendo algo con la información que te estoy mostrando. Si es así, te invito a que dejes tu like y te suscribas. Así que nada, chicos, pues ahora sí, una vez dicho eso, hasta aquí vamos a finalizar. Espero que no se me haya pasado ningún detalle. Igualmente habrá un video de full práctica aplicando decisional y extremo, nomás que yo creo que es bastante importante que primero veas la teoría, la practiques y después lo veas en el gráfico, porque si no, literalmente tu mente se va a saturar de información y no te va a servir de nada. Así que nada, ahora sí vamos a finalizar. Espero que te haya gustado el video, espero que hayas aprendido, que es lo más importante. Si fue así, nuevamente te invito a que dejes tu like, te suscribas, comenta cualquier cosita que quieras comentar sobre el video. Te mando un saludo y nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.